Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien, muy bendecidos. Mi nombre es Marcelo Abello, soy de la ciudad de Puerto Montt y hoy día les quiero entregar un mensaje. Eh, Me ha costado un poco colocarle el título a este mensaje porque ha sido más bien una experiencia personal. Eh, pero si tengo que colocarle un título a este mensaje, es más bien una pregunta. ¿Es el arrepentimiento la llave de la salvación? Y es esto lo que me he enfocado en el último tiempo y lo que he estado aprendiendo y estudiando. Eh, Dios me ha llevado a estudiar profundamente este tema y he encontrado cosas maravillosas que yo quiero hoy día compartir contigo. Primero, eh, quiero mostrarte una figura en donde estamos nosotros, donde están nuestras enseñanzas y nuestra sociedad, ¿ya? Y en esta figura eh, se desenvuelve en medio de una muchedumbre en donde hay algo en común. Nuestras certezas respecto a que llevar una vida positiva es buena, respecto a que el éxito que nosotros debemos tener debe ser efectivo y que podemos ser exitosos en cada una de las cosas que hacemos, ¿ya? Y también que ese éxito es una bendición de Dios, ¿ok? Entonces, en ese exitismo muchas veces que yo quiero llevarte, también está el amor propio. Muchas veces nos sentimos y nos miramos al espejo y decimos realmente gracias Señor porque tú me has enseñado a amarme, ¿ok? En cambio, eh, yo he estado estudiando la palabra este tiempo y he aprendido algo que quiero que lo recibas con mucho cuidado, ¿ya? Y, y esto es acerca del arrepentimiento. En 2 Timoteo capítulo 3 nos advierte acerca de que habrán personas amadores de sí mismos, ¿ok? Y yo creo que esta es una estrategia también del enemigo de hacernos pensar, de decir, ¿sabes qué? Ámate a ti mismo, ama lo que eres una persona buena, eres una persona que se esfuerza, mereces lo que estás buscando, te mereces ser una persona exitosa, ¿ya? Pero sin embargo lo que Dios nos llama a hacer es algo distinto, ¿ya? Y esto lo quiero colocar sobre la mesa de una manera bíblica. No quiero darte mi experiencia porque realmente mi experiencia no pesa. Aquí lo único que quiero colocarte es a Jesucristo, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué nos dice el Evangelio respecto a nuestra vida como cristianos? ¿Sabes lo que nos dice? ¿Quieres seguir a Cristo? Nos hace una pregunta, Señor, y nos dice, y la respuesta es, niégate a ti mismo y toma tu cruz, ¿ok? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando recibimos este mensaje? Decimos, bueno, ok, sí, pero sí, me puedo negar en algunas cosas, pero la verdad es que tengo que alcanzar la casa que quiero. ¿Ah? Añoro en mi corazón tener esa camioneta último modelo, ¿ya? Quiero vestirme bien. Son cosas realmente sencillas, pero que de alguna manera van colocando en tu corazón van alejándote de algo súper importante, ¿ya? Estamos impregnados nosotros de amor propio y nuestra mayor bendición muchas veces está en el logro de los objetivos personales, ¿ok? O sea, en nuestra carne. Nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, pero cuando el evangelio empieza a doler, sentimos que nos vamos alejando de la bendición, ¿cierto? Pero ¿qué nos enseña la palabra? El profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Jesucristo nos hacía una analogía, ¿cierto? Profética de Jesucristo, nos hablaba de que no había nada bueno en él, desde la planta del pie hasta la cabeza no había cosa sana, ¿ok? Y Job, el siervo Job, también que todos lo conocemos y conocemos su historia, nos habla acerca de algo
en el momento que él realmente conoció a Dios. ¿Ya? Job 42:5 dice: de había te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, es decir, realmente te conozco. Pero ¿qué pasó con él cuando él realmente conoció a Dios? Él se aborreció. Ya, por tanto yo me aborrezco, me arrepiento, decía Job. ¿Ya? Esto en el Antiguo Testamento. O sea, en la manera que Job se acercó a Dios, conoció su real situación. Se vio a sí mismo tal cual era. ¿Ya? Y Pablo mismo decía: Jesucristo vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. ¿Ok? O sea, esto es negarse a sí mismo. Esto es tomar la cruz. ¿Ya? O sea, negarse a ti mismo. En Lucas 24:45 dice que el Espíritu les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ok? Entonces, cada vez se me va repitiendo esta palabra: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Entonces, estaba yo un día pasando una situación difícil y el Señor me empezó a hablar del arrepentimiento. Y he ido buscando, y cada vez que busco más encuentro el arrepentimiento. Lucas 13 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, son más pecadores que todos los galileos? O sea, les está diciendo: ¿ustedes piensan que el tipo que está en la calle durmiendo sin comida, cierto, borracho, ebrio, con una familia destrozada, realmente es más pecador que tú? ¿Realmente piensas eso? Versículo 5: os digo, no. Antes, si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. ¿Ok? O sea, el arrepentimiento es lo medular para alcanzar la salvación. ¿Ya? ¿Acaso Jesús ha venido para que yo consiga todo lo que quiero? ¿Acaso Jesucristo, cierto, es mi monedita de oro para que yo pueda pedir, cierto, y alcanzar absolutamente todo lo que quiero alcanzar? ¿Acaso soy bendecido? ¿Soy una persona que vive en bendición, que vive en arrepentimiento? ¿O vivo en la bendición material? ¿Ya? Y aquí te quiero mostrar 3 palabras que definen el arrepentimiento en el griego. No sé si tú sabes, pero el griego es un lenguaje mucho más diverso que el nuestro. Por lo tanto, para lo que nosotros significa una sola cosa, arrepentimiento, para ellos puede significar muchas cosas más. Entonces, la primera palabra para arrepentimiento, y que está en Lucas 15:7, dice metanoeo. Metanoeo, ¿qué significa metanoeo? Arrepentimiento significa cambiar de parecer, cambiar en mi mente en relación a cómo me veo. O sea, verte como Dios te ve. ¿Ok? Después tengo la palabra metamelomai, Mateo 21:29. ¿Qué significa metamelomai? Es un lamento, es un pesar al descubrir mi real naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Y después tengo la palabra epistrefo, Lucas 17:4. ¿Qué significa? Cambiar de dirección en tu vida. ¿Ok? 3 palabras claves: metanoeo, metamelomai y epistrefo. Estas 3 palabras en griego definen lo que es el arrepentimiento. ¿Ya? Cambiar de parecer, ¿cierto? En cuanto a mi mente, en relación a cómo me veo, es lamentarse de mi real situación al conocer mi naturaleza pecaminosa y cambiar de rumbo. ¿Ok? Entonces el arrepentimiento
Comienza con reconocer tu pecado. ¿Ok? Cambiar de dirección, ¿cierto? Y aquí te quiero mostrar, ¿cierto?, algunos pasajes. Cuando yo meditaba en esta palabra, ¿cierto?, el Espíritu Santo me traía a mi memoria aquellos momentos de personas que realmente vivían un arrepentimiento genuino. Por ejemplo, Jesús, ¿cierto?, cuando vio el centurión, ¿qué dijo Jesús del centurión? Dijo, este es un hombre que tiene fe. ¿Por qué? Porque él tan solo ver a Jesús dijo, no te acerques, no te acerques. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Ok? O sea, él conocía previamente que Jesús llegara a su hogar, él sabía su condición de pecador y se sentía indigno de que Jesucristo se acercara a él. En el segundo caso, recuerda también a la mujer del flujo de sangre. Cuando yo pensaba en la mujer del flujo de sangre, yo decía, bueno, ella conocía su real situación y conocía su enfermedad, y decía, bueno, yo no soy digna de acercarme al Cristo, al Salvador del mundo, pero si tan solo toco su manto seré salvo. ¿Ya? Después tenemos a la mujer, ¿cierto?, en Lucas 7, que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su pelo. O sea, ella no llegó, ¿cierto?, con la mejor ropa y dijo, oye, yo he sido bendecida, yo oro todos los días. No, yo soy pecador, yo soy pecadora. Y realmente yo vengo hoy día a honrarte y conozco mi situación y conozco mi debilidad, pero Señor, permíteme lavarte los pies. Permíteme. No soy digna de sentarme a la mesa a comer contigo, pero déjame lavar tus pies con mis lágrimas. Wow. Esa es una muestra de fe. Es una muestra de arrepentimiento genuina. ¿Qué pasa en nuestra mente con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ok? Quiero también contarte en relación a esto. El ministerio de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, trasciende a la vida que Él tuvo en esta tierra. Es previa y es posterior. Y el arrepentimiento es parte de una herramienta que Dios determinó desde el principio de la creación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron, para que ellos pudieran volver a la presencia. ¿Me entienden? Es decir, Juan el Bautista, cuando predicaba el Evangelio, decía, arrepiéntanse. Y cuando yo leía el pasaje de Marcos capítulo 1, donde Juan el Bautista bautizaba a la gente, dice la palabra, dice que la gente se bautizaba confesando sus pecados. No era solamente que se bautizaban porque querían cambiar su vida, porque querían acercarse a Dios, porque querían tener una vida en santidad. No, ellos se bautizaban con la firme convicción de que eran pecadores. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Cómo fue tu bautismo? ¿Cómo ha sido tu vida después de bautizado? Estos hombres, ¿cierto?, que se bautizaban en las aguas del río Jordán, se sumergían al agua y gritaban su pecado. Soy pecador, decían. Soy un ladrón. Soy una persona indigna del Señor. Me arrepiento de mi pecado. Y se sumergían. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Se llamaba el bautismo del arrepentimiento. Así lo define la palabra. Pero después viene Jesucristo. ¿Y qué crees tú que dice Jesucristo? ¿Cierto? Jesucristo se bautiza, luego es llevado al desierto, pasa por un tiempo de prueba y vuelve y comienza su ministerio. ¿Y qué es lo primero que sale de su boca? El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Porque cuando yo leía a Juan el Bautista, decía, ¿dónde está el profeta?
Porque Jesús dijo, no habrá mayor profeta que Él. Y su profecía fue la profecía del arrepentimiento y del ministerio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto es maravilloso. El saber que Jesús abrió las puertas para darnos la estrategia definitiva y única para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación. Y esto es por medio del arrepentimiento. Porque no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, tú dirás, bueno, yo soy una persona que me ha arrepentido, fui un ladrón, fui una persona golpeadora, o fui una persona mala y realmente me he arrepentido y he cambiado mi vida. Me arrepentí y sé que Dios me perdonó. Y he cambiado mi vida y ahora soy feliz. Pero el arrepentimiento es continuo. Todos los días pecamos. Y tú dirás, bueno, muchas veces nosotros nos quedamos con la sensación de que Dios no tiene nada en contra de nosotros y nosotros no tenemos nada en contra de Dios y que podemos vivir una vida completamente en santidad. Pero déjame decirte algo. Eres una persona pecadora. Diariamente, continuamente, todos los días, a cada minuto de tu vida, eres una persona pecadora. Y es necesario que tú reconozcas y puedas sentir en tu corazón lo que te dije, el arrepentimiento, metanoeo. O sea, creer, saber en tu mente, en tu corazón y verte tal cual tú eres. Cuando yo leí el pasaje, ¿cierto?, donde Isaías, ¿cierto?, profetiza y habla acerca del cuerpo de Jesucristo, decía que no había nada puro en él, desde los pies a la cabeza, era toda una destrucción completa de su cuerpo. Yo veía la real condición y la visión de Dios acerca del pecado del hombre. Esa es mi real condición. Si yo hoy día abriera mis ojos espirituales, vería un hombre completamente destruido, deshecho, inmundo, indigno de acercarse a Dios. Y la manifestación más grande del pecado y la más oculta por el enemigo es la que se manifiesta diariamente. Desde el día en que nosotros nacemos a este mundo hasta el día que morimos, ese pecado está continuamente, todos los días, a cada rato está sobre ti. Cada vez que abres tus ojos, cada vez que respiras, cada vez que hablas, cada vez que abres tus ojos, se manifiesta. Y esa manifestación de pecado se llama la muerte. Porque la muerte entró al ser humano a través de un pecado, y ese pecado es el que nos acompaña y se manifiesta todos los días sobre tu cuerpo. Y tú lo llevas a diariamente. Y ese pecado es el pecado original. Y el diablo quiere que tú no lo veas, que no lo reconozcas, que no lo sientas. Va a querer que tú tengas el dinero para comprarte la mejor ropa, para que te veas excelente, para que las fotos te salgan espectaculares y tú digas, aquí nada está pasando, tengo una vida maravillosa. Pero la muerte se manifiesta en ti en todo momento, a cada instante, estés enfermo o no lo estés. Pero esa manifestación del pecado que está sobre tu cuerpo y que la vivimos de continuo, entró por medio de un pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sientes tú realmente ese pecado que está sobre tu vida? ¿Acaso necesitas arrepentirte hoy o piensas que no hay nada de lo que arrepentirse, que ya hiciste ese gesto y no hay nada más que hacer? Miren, quiero decirte algo también acerca de la estrategia de que Dios nos da para conocer nuestro pecado y para conocer el arrepentimiento que Dios quiere que tengamos. Y Dios me impactó respecto a la frase de Jesucristo en Marcos capítulo 1, donde dice: el tiempo se ha cumplido.
Eh, y, y realmente esa frase, tanto como el arrepentimiento, pesó sobre mi vida, sobre mi corazón, espiritualmente cuando la recibí, porque dije, ok, sentí que realmente no hay más tiempo, no hay un mañana, y que realmente lo que hoy vivo, lo vivo por gracia. Es por eso que debo arrepentirme, es por eso que debo cambiar, es por eso que debo acercarme más a Dios, es por eso que quiero conocerlo y estar con Él, como vimos en la convención, es por eso que necesito llenar mi vasija de aceite, porque se me acabó el tiempo, se me acabó, no hay más. Salmo 51 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese era David después de cometer adulterio, cuando vino el profeta Natán a confrontarlo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Qué importante es arrepentirse. Qué importante. Yo sé que no es fácil. El diablo ha enmascarado de una forma u otra nuestro pecado y nos quiere hacer sentir cómodos. Pero el pecado duele. Tiene que dolerte. De alguna manera tienes que sentirte incómodo. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que no importa lo que hagas en este mundo, tu verdadera naturaleza y tu verdadera condición es que no eres digno de estar delante de la presencia de Dios. No puedes. Con el cuerpo que tienes actualmente, con las condiciones en las cuales tú estás, no puedes estar delante de la presencia de Dios, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Y a veces hemos cometido el error de decir, no, es que es un error. Dios, perdóname por mi error. Y a veces le bajamos un poquito, ¿cierto?, el techo al pecado y decimos, bueno, no era tanto. ¿Ah? Solamente fue un error. Levántate y sigue adelante. Pero es más que eso. El pecado es separación de Dios. El pecado es algo que tan doloroso para el Señor que Él dice que la diferencia entre el mentiroso y el asesino no existe. Y que si tú cometiste un solo pecado, eres culpable de toda la ley. ¿Me entiendes? Y aquí quiero ir también a otra parte súper importante. Y tiene relación con un mandamiento que Jesús nos dejó. ¿Ya? Y que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para eso te quiero contar la historia de Juan capítulo 21, donde Jesús se aparece a sus discípulos después de que Él resucita. Y, ¿cierto? La palabra dice que los discípulos estaban conversando, ¿cierto? Y viene Pedro y dice, vamos a pescar. Y ellos dicen, bueno, nosotros te acompañamos. Se suben al bote, se van a pescar y no pescaron nada. Y eso, ¿qué te recuerda? Pedro también, cuando conoció a Jesucristo, pasó lo mismo. Y digamos que este Pedro de Juan 21 no era el Pedro, ¿cierto?, inicial. El Pedro de Juan 21 era el Pedro que ya había conocido a Jesús, que había visto los milagros, que lo había negado, que había mentido, que había sido usado por Satanás, que había hecho muchas cosas malas. Entonces, Jesús le dice, en Juan 21 le dice, ¿tienes algo de comer?
Y ellos dicen no. O sea, nuevamente era como si nada hubiera pasado, ¿ya? Jesucristo vino, ¿cierto? Y ellos no podían pescar. Y cuando llega Jesús, les ayuda a llenar sus redes, pero los hace pescadores de hombres. Y después, cuando Jesús resucita, ¿cierto? Después los ve nuevamente y nuevamente no pueden pescar. Entonces, llega una palabra muy importante y es la ministración de Jesucristo a Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, te amo. Pero en nuestro lenguaje hemos dejado pasar una observación muy importante. Cuando Jesús le dice a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Él le dice: Pedro, agapao. Agapao, ¿me amas profundamente? Y Pedro le dice: sí, Señor, filio. Sí, Señor, eres un buen chato. Me caes tan bien. Me caes tan bien. Eres un buen tipo. De verdad te quiero como un amigo. Y Jesús nuevamente le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Agapao, Pedro? ¿Agapao? Sí, Señor. Filio. Entonces, ¿qué demanda Jesús de Pedro? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pedro no estaba arrepentido. No estaba arrepentido. No reconocía su pecado. No estaba herido. Fue un error. Fue un error. Y Jesús le dice: agapao, Pedro, agapao. Pero él respondía: filio. Entonces eso es lo que Dios te pregunta a ti hoy día. ¿Amas realmente a tu Señor? ¿Como para negarte a ti mismo? ¿Lo amas realmente? Te voy a repetir nuevamente Hechos 2:38. Porque Hechos 2:38 es Pedro posterior a esta administración. Es el Pedro que ya vio partir a su maestro. Es el Pedro que ya se arrepintió y conoció al Señor. Y fue bautizado con el Espíritu Santo. Y fue el primer mensaje que él entregó habiendo sido bautizado. Y él dice: arrepiéntanse y bautícense. O sea, continúa con el mismo mensaje que comenzó Juan, que fue el ministerio y el evangelio de Jesucristo que nos dejó, y él lo continuó. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Vives tú el arrepentimiento? ¿Lo vives? ¿Te duele? ¿Has tomado realmente la cruz? Eso es negarse a sí mismo y vivir una vida de arrepentimiento genuino. Porque el pecado no es solamente cometer un error. El pecado no es solamente el pecado que cometiste la semana pasada. Está de continuo sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Las manifestaciones de tu cuerpo son claras. Puedes ponerte el mejor perfume. Puedes colocarte la ropa más elegante. Pero tu cuerpo se manifestará hacia la muerte inevitablemente.
Ese es un mensaje espiritual que te está lanzando tu cuerpo y que te dice: eres un pecador y debes arrepentirte, porque así como estás hoy, no puedes acercarte a Dios. La única manera que podrás es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, por eso fue tan certero Jesucristo en decir: arrepiéntanse porque el tiempo se acabó. Arrepiéntanse hoy. Arrepiéntete para que tu pecado sea perdonado. O sea, todas las mañanas las misericordias de Dios se renuevan. Pero es para que tú busques el arrepentimiento. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿Sirve de algo de que tú te hayas gozado tanto, ¿cierto?, tu vehículo último modelo, si puede que mañana no existas? Cualquiera sea tu condición hoy día, tu bendición no está en esta tierra. Tu bendición está en el cielo. Tu bendición está con el Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Muchas bendiciones. Adiós.